Puedes calcularlo multiplicando f por delta de t si f fuera constante. Pero en la mayoría de casos, en la vida real es variable. Entonces, a veces te van a dar una gráfica. Como esta. Aquí se ve cómo varía la fuerza y el tiempo. El área nos estará dando el impulso. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Tiene que ver con los choques? Claro que sí, tiene que ver con los choques. ¿Ya? La conservación de la cantidad de movimiento se da en todo, absolutamente en todo choque. Siempre la cantidad de movimiento al inicio y al final son las mismas, pero del sistema, me refiero. Por ejemplo, antes del choque estos dos tendrán una cierta cantidad de movimiento. Durante el choque actúan fuerzas sobre una y sobre la otra, generando un impulso en la una y en la otra. Después del impacto, tendrán cada uno una velocidad diferente. ¿Ya? Bien, al inicio mi sistema tendrá una cantidad de movimiento. Al final mi sistema tendrá otra cantidad de movimiento, pero esas van a ser las mismas. Es verdad, puede que esta pelota al inicio y al final obviamente no tenga la misma cantidad de movimiento. Y la de aquí también, puede que esta pelotita roja al inicio y al final tenga diferente cantidad de movimiento. Y así va a ser. Pero lo que sí se va a mantener constante es la cantidad de movimiento total. La del sistema, en principio y al final, es la misma. Hay otra magnitud que se emplea en los choques, el coeficiente de restitución, que básicamente nos indica una relación entre la velocidad relativa después y antes del choque. Antes del choque, ¿ya? Y después del choque. Después del choque, ellos dos tendrán una determinada velocidad. Podremos calcular la velocidad de uno respecto a la otra. Esa es la velocidad relativa. ¿Ya? Acá también, antes del choque, cada uno tendrá una velocidad. Podríamos calcular la velocidad de una respecto a la otra. Eso es la velocidad relativa antes del choque. Entonces, si dividimos esas magnitudes, el módulo de la velocidad relativa antes del choque y con el módulo de la velocidad relativa después del choque, tanto el después sobre el antes abajo, eso nos da el coeficiente de restitución. Pero ¿qué importante tiene este coeficiente de restitución? ¿Qué caracteriza el choque en realidad? Sí, caracteriza el choque. Si el coeficiente de restitución es 1, significa que el choque es completamente elástico, o lo que se dice simplemente choque elástico. ¿Ok? En cambio, profe, ¿y eso qué implica? Esto implica que la energía en el choque no se ha perdido. La energía sigue siendo la misma antes y después del choque. En cambio, en un choque inelástico, ¿ya? Los cuerpos chocan y después rebotan entre ellos, ¿sí? Y el coeficiente es menor que 1. Eso implica que la energía se ha perdido. Hay choques en donde se conserva y hay choques en donde se pierde la energía. En la mayoría de choques en la vida real, por no decir prácticamente en todos, hay pérdida de energía. O sea que la mayoría de choques son inelásticos. ¿Ya? Pero hay otros choques también en la vida real que son choques completamente inelásticos. Profe, ¿eso implica que se pierde toda la energía? No, no, no. Acá hay pérdida de energía y acá también hay pérdida, pero no es que se vaya a perder todo necesariamente. Puede que quede algo de energía. Pero, profe, acá dice cero. Sí, cuando dice cero lo que significa es que después del choque ambos quedan pegados, juntos. Eso. O sea, por ejemplo, cuando tú chocas, digamos, una plastilina con otra, o un Play-Doh con otro, ¿no? De repente tú eres de la época de los Play-Doh, ¿sí? O más general, un pegaloco. ¿Ustedes conocen los pegalocos jóvenes? Eso siempre, ¿no? Presentan choques completamente inelásticos. Profe, ¿qué son los pegalocos? ¿Los conocen o no? Son unas masitas gelatinosas, ¿sí? Las cuales, bueno, pues no, cuando las golpeas con algo se quedan pegadas. Ya, esos
que presentan choques completamente inelásticos, pues, ¿no? Cuando los cuerpos que impactan se quedan pegados. Listo, estimado Rani, gracias. Mari, qué amable. Sí, esos son, ¿verdad? Yo creo que si ellos lo conocen, estoy seguro que ustedes también. Ahora bien, ¿la gravitación en qué consiste? Bueno, habla brevemente, bueno, te comento aquí brevemente, que consiste en el movimiento de los cuerpos celestes. Claro, mi estimado Kepler planteó tres leyes para el movimiento de estos cuerpos celestes alrededor de la estrella que orbitan. Mencionó en su primera ley que los planetas siempre van a siempre van a realizar órbitas elípticas, ¿sí? Alrededor de la estrella que orbitan. Y donde la estrella, en nuestro caso el Sol, estará ubicada en uno de los focos de dicha elipse, ¿sí? F1 y F2 son focos. La segunda ley es la ley de las áreas. Mi estimado Kepler nos comenta que para tiempos iguales, las áreas recorridas serán iguales, ¿sí? O sea, supongamos por aquí que nuestro móvil, nuestro planeta, en un cierto tiempo recorre este tramito. En ese tramito habrá barrido esta área. Si en ese mismo tiempo por aquí recorre un tramo, el tramo será más grande, es verdad, porque se encuentra más cerca al Sol. Pero, sin embargo, el área barrida será la misma. El área barrida por el radio de esta elipse, bueno, obviamente un radio variable, ¿sí? Es igual para tiempos iguales. Área 1 igual a área 2. Entonces, si para tiempos iguales las áreas son iguales, se dice entonces que las áreas que barren son proporcionales al tiempo, ¿no? Si este tiempo es de 1, el área será de 1. Si hay un tiempo de 2, el área barrida será de 2, proporcional a 2. Si el tiempo es como 3, el área barrida será proporcional a 3 y así sucesivamente. Eso se deduce de este simple hecho, de que para tiempos iguales, las áreas barridas sean iguales. Y por último, la tercera es la ley de los periodos, ¿sí? Que me comenta que cuando un planeta orbita, obviamente va a tardar cierto tiempo en dar la vuelta completa, ¿ya? Y nuestra órbita es verdad que presenta un radio variable, pero ese radio variable, ¿sí? Tiene un radio representativo. Ese radio representativo, ¿ya? Es justamente la medida que va del centro de la elipse, ¿sí? Hasta un eje. Perdón, hasta un extremo. O sea, en otras palabras, es el semieje mayor. Porque como tú te das cuenta, la elipse tiene dos ejes, ¿sí? Este y el principal, el que pasa por los focos. Bien, la mitad de ese eje principal, el que va desde aquí hasta allá, ese viene siendo el radio representativo de nuestra órbita. Entonces, se cumple esto. Para cualquier planeta, el periodo al cuadrado sobre ese radio de la órbita, el radio representativo al cubo, se mantiene constante. Se cumple para cualquier planeta, ¿sí? Siempre eso. Bien. Por último, tenemos aquí la ley de la gravitación universal, planteada por mi estimado Newton, que nos muestra cómo es que se calcula o cómo es que varía la fuerza que se ejerce en dos cuerpos, ¿sí? La fuerza de atracción gravitacional. Esa fuerza de atracción gravitacional que se ejerce en estos dos cuerpos se calcula de esta manera. Siempre, siempre, siempre dos cuerpos que presentan masa, como por ejemplo tú y esa persona, se van a ejercer una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción se llama fuerza de gravedad. Claro que sí. Esa fuerza de gravedad se calcula así. Profe, entonces se supone que yo, por ejemplo, y mi mascota, ¿tenemos una fuerza que nos atrae? Sí, muy aparte del cariño, es la fuerza de gravedad, la cual se calcula de esta forma. Pero claro, la puedes calcular y te va a salir un valor muy, pero muy pequeño. ¿Por qué?
porque esa fuerza de atracción gravitacional es muy pequeña para que se manifieste, para que sea notable, para que se pueda sentir, ¿ya? Esa fuerza de atracción gravitatoria, la masa de uno de los cuerpos debe de ser muy, pero muy grande, como por ejemplo la Tierra y tú. Ahí sí se nota claramente la fuerza de gravedad, ¿verdad? Ahí sí. Muy bien, ya depende de esta expresión como te das cuenta. Y la aceleración de la gravedad, que tal vez tú creías que siempre era constante, pues déjame decirte que no. La aceleración gravitacional, es verdad que hasta ahorita nosotros hemos asumido constante, pero es que hemos asumido ello para la superficie terrestre y cuando trabajemos para una altura que no sea muy grande, pues. Pero cuando te alejas demasiado de la Tierra, la aceleración gravitacional cambia. Sí, la aceleración gravitacional, sí, la aceleración gravitacional a determinada distancia de la superficie terrestre se calcula así, como G por M sobre R más H entre al cuadrado, donde R viene siendo el radio de la Tierra y H la alturita a la que te encuentras de la superficie. ¿Ya? Obviamente, para cuando esta altura es despreciable en comparación con el radio terrestre, que es la mayoría de casos que hasta ahorita hemos visto, entonces prácticamente la G se mantiene constante. Pero cuando esta alturita ya es Es una idea, el considerable, ahí problema sí número. cambia un poco. ¿Y el movimiento de los satélites en qué consiste? Bueno, un satélite simplemente es algo que está orbitando un cuerpo celeste. En nuestro caso, por ejemplo, en la Tierra, nuestro satélite natural es la Luna, ¿no? Nos orbita, nos da vueltas y vueltas. Ese es nuestro satélite natural, porque también tenemos un montón de satélites artificiales, ¿verdad? Dando vueltas alrededor de la Tierra. Ya, la rapidez con la que da vuelta un satélite se calcula así, como la raíz de G por M, donde M viene siendo la masa del globo terráqueo. Sí, y G la constante de gravitación universal. Y D la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el centro de este cuerpo que nos orbita. G, por cierto, es este valor, un valor muy pequeñito, 10 a la menos 11. Con eso hemos concluido toda la teoría. Ahora sí, vayamos a resolver las preguntas de tu guía, que por si acaso las tienes en el Classroom, así que vamos, te invito a que los vayas revisando. Permíteme por aquí, buscarla ahí también. A ver, un momentito, por favor. A ver. Son 10 preguntitas. Vámonos por las 10.
Problemita número 1. Dice así. Ya. Problemita 1 dice así. Se emplea una cuerda para subir verticalmente un bloque de 90 kilogramos de masa. Ok. Ya. Si el bloque tiene una aceleración constante de magnitud g tercios, donde g se interpreta que vale 10, determina el trabajo realizado por la tensión en la cuerda sobre el bloque en un recorrido de medio metro. Ah, mira, qué interesante. Esto vino en la pregunta del 2012, 1. Ya, bien. Me están hablando que tenemos una cuerda de donde se cuelga un bloque, ¿no? Una cuerda para subir verticalmente un bloque de esta masa, lo planteamos. Nuestro bloquecito, ahí se encuentra. Y ahora, este bloquecito está colgando de una cuerda. Una cuerda, la cual está jalando, ¿hacia dónde? Pues hacia arriba. Una cuerdita que lo está jalando hacia arriba. Esta es la cuerdita que lo jala hacia arriba. Ok. Y hay un detalle. Que te dicen si el bloque tiene una aceleración constante de magnitud g tercios, ¿ya? Una aceleración constante. Determina el trabajo realizado por la tensión en la cuerda. Ya. Mira. Para nosotros poder determinar esto necesitamos saber hacia dónde apunta la aceleración. Como ya hemos visto la semana anterior en dinámica, la aceleración es quien nos dice hacia dónde apunta la fuerza resultante. El problema no te especifica exactamente, pero te dicen que el bloque sube, ¿sí? Pero te están subiendo el bloque. Y el bloque tiene una aceleración constante de magnitud g tercios. Así que nosotros vamos a asumir que la aceleración apunta hacia arriba. Asumiendo que la aceleración apunta hacia arriba. En esa situación, ¿qué tendríamos entonces? Bueno, si la aceleración apunta hacia arriba, tendríamos entonces nosotros que la fuerza resultante también apunta hacia arriba por la segunda ley de Newton, ¿no? Lo que ya hemos comentado la semana anterior. Entonces, si sobre el cuerpo actúan las siguientes fuerzas. Fuerza de tensión. Eso también. Es evidente que nosotros ya conocemos el peso. A ver, pregunta rápida, ¿ya? Pregunta rápida, sí, para que me responda sí o no, así rápido nada más, ¿ah? Si el peso ya lo conocemos, si es de 90 kilogramos como G vale 10, el peso será de 900 newton. Te pregunto, ya que esas dos fuerzas son las únicas que actúan, el peso y la tensión son las únicas fuerzas que actúan, son las únicas, ¿ah? Entonces, ¿la tensión es igual a 900 newton? ¿Sí o no? Son las únicas fuerzas. El peso hacia abajo es de 900 y la tensión, ¿cuánto valdrá? ¿La tensión es 900 newton? Así, inmediato. Sí, 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 por ahí, sí, por ahí. Y te cuento. No, dice mi estimado Juan. ¿Qué profe nos da la contra? Sí, ¿no? Y siempre hay a veces que uno está en contra de la mayoría. ¿Por qué no? Mi estimado Juan o cualquiera. ¿Qué profe? ¿Qué? ¿Acaso no es sí? No es sí. La respuesta es, como dice mi estimado Juan, no. ¿Por qué? Exacto. Claro que sí, Juan. Por la aceleración. Jóvenes,
Este cuerpo presenta aceleración. Si hay aceleración por la segunda ley de Newton que vimos en la clase anterior, existe fuerza resultante. Si existe fuerza resultante, no se anulan. Esto no puede ser 900. Era 900 si en caso el cuerpo estuviera en equilibrio, ¿no? Y ahí era muy clásico decir que T era igual a 900. Pero repito, eso solamente cuando el cuerpo está en equilibrio. O sea, cuando está quietecito en reposo o cuando se mueve con velocidad constante. Pero si presenta aceleración, existe fuerza resultante. Si existe fuerza resultante, uno tiene que ganar. Uno de ellos debe de ganar. Ahora yo te pregunto, ¿quién ganará? ¿T o 900? ¿De qué depende eso? Depende de la aceleración. Como dijo mi estimado Newton, la aceleración y la fuerza resultante nunca se sueltan, siempre van de la manito. Por lo tanto, si la aceleración apunta hacia arriba, la fuerza resultante también. Por lo tanto, para que la fuerza resultante apunte hacia arriba, T tiene que ser mayor que 900. T debe de ser mayor que 900. Ok, entonces así nosotros podemos determinar la fuerza resultante. ¿Ya? Recordemos una ecuación que habíamos visto en la clase anterior. ¿Qué más nos preguntan? El trabajo, ¿no? El trabajo realizado por el esfuerzo. Seguramente ahí aplicaremos esto. Ahí seguramente aplicaremos eso, pero en breve, en breve. Por ahora recordemos la ecuación de la fuerza, la ecuación fundamental de la dinámica, ¿no? La que se desprende, la que se deduce de la segunda ley de Newton. El valorcito de la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por el valor de la aceleración. Entonces, claro que existe una fuerza resultante porque existe una aceleración. Esa aceleración, por cierto, es un dato, vale G tercios. El bloque tiene una aceleración constante de G tercios. ¿Ya? Ok. Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de la fuerza resultante, lo calculamos restando el menos el, T menos 900. El mayor menos el menor. Ya sabes, T es mayor porque el cuerpo acelera hacia arriba. Pues. Hacia arriba debe apuntar la fuerza resultante. En otras palabras, él debe de ganar. Por aquí la masa del cuerpo es de ¿cuánto? Ah? De 90 kilogramos. Y el valor de la aceleración es de G tercios. El valor de la aceleración es de G tercios. G que vale 10 dividido entre 3. Ese es el valor de la aceleración. Ahí está. Listo. Entonces, conclusión. T vale. De ahí obtenemos el valor, ¿verdad? Tercia, tercia, 30. Gracias, mi estimado Edgar. T sería igual a 1200. 1200, ¿qué cosa? Newton, porque estamos hablando de fuerzas. La tensión es una fuerza. 1200 newton. Ok, profe, ¿y qué con eso? Ah? Bueno, ya casi llegamos a lo que nos importa. El problema te está diciendo, donde dice, determina el trabajo realizado por la tensión. Ya sabemos cuánto vale la tensión en la cuerda sobre el bloque en un recorrido de medio metro. Bueno, recordemos entonces cómo calcular el trabajo de la fuerza. Ahí está con esto. Para nosotros, esa fuerza, según el problema, va a actuar por medio metro. Efectivamente. Claro que sí. Como dice mi estimado Juan, si actúa por medio metro, esta distancia, por aquí tengo una distancia, por acá, esta distancia, la distancia que recorre nuestro móvil, es medio metro. ¿Y yo necesito la distancia para calcular el trabajo? Por supuesto. Claro que sí. Es necesario.
Con ayuda de esa distancia, calculamos entonces lo que nos están pidiendo. ¿Cuánta es la distancia que avanza? Esa distancia es de medio metro o 0,5, como quieras decirlo, ¿ya? Medio metro, según el problema. Entonces, multiplicando el valor de la fuerza, que vale 1200, por la distancia que recorre, que es medio metro, te sale el trabajo. F por D nada más, ¿no? Inmediato, F por D. Profe, ¿por qué motivo es positivo? Porque el cuerpo el trabajo es positivo porque la fuerza va a favor del movimiento. El cuerpo está subiendo, te dice el problema. Sube. Entonces, ya que el cuerpo está subiendo, el cuerpo va hacia arriba y la fuerza también va hacia arriba. Por ese motivo el trabajo es positivo. El valor de la fuerza es 1200 y la distancia es medio metro. ¿Ya? Así que claro que sí, Edgar, efectivamente, el trabajo realizado por nuestra fuerza de tensión es de 600 joules. Ahí está, 600 joules. Ojo, este es el trabajo de la fuerza de tensión. Trabajo de la fuerza de tensión. Bien, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna preguntita, consulta, duda, inquietud? Entonces, así puede venir, porque claramente se ha venido, ¿sí? Como te das cuenta, las preguntas de examen de admisión no son tan rayadas en realidad. Para que apliques un par de cosas, algo aquí, un para allá y ya está, ¿no? Así que si alguna vez te han querido rayar, en el examen de admisión no es tanto así. Puntos, bueno, cosas puntuales nada más, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, pasamos con la que sigue. ¿Ya? Si tienes dudas, por favor, habla. No te quedes callado. O callado. Profesor, una pregunta. Ahí ya voy aquí. Listo, dime. En lo que era la fórmula para calcular el trabajo de la fuerza por la distancia, ¿cuál era el criterio para poner más y menos? Ya, Disculpe, perfecto. no me acordaba. Listo. Si está la fuerza a favor del movimiento, es un trabajo positivo. Porque le transmite movimiento, le da movimiento, ahí se coloca posi. En cambio, si la fuerza está en contra del movimiento, ahí se coloca negro. Eso nada más. Profe, y si no está ni a favor y tampoco está en contra, entonces no realiza trabajo. Su trabajo es cero. Porque si es perpendicular, no está ni a favor ni en contra. Ahí no hay trabajo realizado. Ese es el criterio, mi estimada. Entonces, como te das cuenta en nuestro caso, la fuerza de tensión va hacia arriba. Y el bloquecito se mueve hacia arriba. ¿Dónde dice eso aquí? Sube, ¿no? Se emplea una cuerda para subir verticalmente un bloque. Entonces el cuerpo va hacia arriba y creo que debía haber colocado ahí la velocidad. Que no se confunda velocidad con aceleración y tampoco con fuerza. La velocidad no es lo mismo que aceleración, no es lo mismo que fuerza. La velocidad solo nos indica qué tan rápido va el cuerpo y hacia dónde está yendo. En cambio, la aceleración nos indica cómo cambia la velocidad. El cuerpo va hacia arriba, la tensión va hacia arriba, entonces por ese motivo es que se coloca más. Profe, dime, ¿y si a mí me hubieran pedido calcular el trabajo del peso? A ver, yo les pregunto a ustedes eso, aprovechando este problemita. ¿Cuál es el trabajo del peso? Por ejemplo, aquí hemos hallado el trabajo de la tensión. Hemos calculado el trabajo de la tensión. Yo les pregunto a ustedes, ya que estamos repasando, obvio, estamos en un repaso,
Dime cuánto vale el trabajo del peso. ¿Cuánto es el trabajo del peso? Este es el trabajo de la atención. Esa es tu respuesta, hasta ahí nada más te he preguntado. Pero yo te pregunto, ¿cuánto es el trabajo del peso? Como algo adicional. Están los números un poquito más grandes. ¿Cuánto es el trabajo del peso? Cuéntame, por favor. Era, a todos, en realidad. Mira, mi estimada Menos Nayeli. 450 joules. ¿Cómo dijiste por ahí? Menos 450 joules. Menos 450 joules. Y Nayeli también dice lo mismo, y efectivamente esa es la respuesta, menos 450 joules. Profe, ¿de dónde lo sacaron eso mis compañeras? Ahorita te comento. Tus compañeras hicieron lo siguiente, ¿no? Dijeron, oye, el trabajo del peso, para empezar tengo que ver si el peso está a favor o en contra del movimiento. Entonces, evidentemente aquí el peso está en contra del movimiento. ¿Por qué? Porque el peso va apunta hacia abajo mientras que la velocidad apunta hacia arriba. Entonces el peso realizará un trabajo negativo. El valor del peso, el valor del pesito, es de 900 y la distancia que recorre también es un medio. Pero claro, está en contra, por ese motivo es que su trabajo es nulo. Y por lo tanto el trabajo del peso será, como ya dijeron, menos 450 joules. Entonces, ahí está. ¿Sí? Recordando. Bien, ahora sí creo yo que ya nos vamos al problema siguiente. Cualquier anotación agregado, por favor no tengas miedo. Y como tu compañera, pregunta. Ya sea con el micro, por el chat, haz la pregunta. Podemos aprovechar un problemita para, bueno, pues no, resolver otras cositas por aquí, otras cositas por allá. Mi estimada Nayeli, profesor, en el MA, aquí está el MA, ¿por qué la masa se pone en kilos y no en newton? Qué buena pregunta, Nayeli. Mira, ¿sabes por qué se pone la masa en kilos y no en newton? Para empezar, son cosas diferentes. La masa me indica la cantidad de materia. En cambio, los newton me indican fuerza. De repente tú estás pensando de que, profe, ¿por qué motivo acá yo no coloco 900, verdad? ¿Por qué motivo no coloco 900? Expresado en newton. Bien, no se coloca 900 porque aquí no te están pidiendo que coloques el peso, sino la masa. Y el peso y la masa, reitero, no son lo mismo, son cosas diferentes. Mientras que la masa nos indica qué tanta materia contiene un cuerpo, el peso, por otro lado, nos indica la fuerza con la que la Tierra lo jala. La masa es una magnitud escalar. O sea, solamente basta con que tú me digas de 90 kilogramos, yo ya sé a qué se refieren. Por ejemplo, a mí me basta con que, por ejemplo, uno de tus compañeros, una de tus compañeras me diga cuánto es su masa. Profe, mi masa es de 60 kilogramos o tal vez de 50 kilogramos. Con eso yo ya entendí. Pero cuando hablamos de fuerzas, es necesario decir hacia dónde apuntan. Cuando hablamos de fuerzas es necesario decir hacia dónde apuntan. Entonces, las fuerzas son magnitudes vectoriales, ¿ya? Y las fuerzas, en simples palabras, me representan la acción de empujar o de jalar. Entonces, cuando uno dice, o cuando uno habla de fuerza, está hablando de la acción de empujar o la acción de jalar, que es completamente diferente a indicarte la cantidad de materia que presenta un cuerpo. Entonces, es por ese motivo, mi estimada Nayeli, que lo colocamos en kilogramos. No lo colocamos en newton porque en newton estaríamos hablando del peso, y el peso no es masa. ¿Qué, profe? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Por ejemplo, si tú te encuentras en la luna, tu masa va a seguir siendo la misma que tienes. La misma. ¿Sí? Pero, tu peso cambiará completamente. Supongamos que tu masa sea de 55 kilogramos. ¿Ya? Si te encuentras en la luna, tu masa seguirá siendo de 55 kilogramos, no cambiará.
En cambio, tu peso cambiará. Tu peso en la Luna será distinto. Ya no será aproximadamente 550 newtons, sino será mucho menor. ¿Sí? Eso ocurre. ¿Ok, mi estimada Nayeli? Listo. Más bien, muchas gracias a ti por la pregunta, ¿no? Hemos recordado que masa y peso, cuidado, que son distintos. Profe, me parecían lo mismo, no. Profe, yo creí que el peso era una forma de expresar la masa, pero en otras unidades. Algunos creemos eso. De verdad, parece en realidad eso. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no siempre el peso de un cuerpo es 900 newton. Depende del lugar del planeta en donde se encuentra. Si te encuentras en otro lugar, tu peso será diferente. Pero en la superficie de la Tierra siempre se considera, pues, ¿no? Que G vale 10 y por lo tanto tu peso siempre se redondea a 900. Por si acaso, recordando en el examen de admisión, si no te dicen G, asumes que vale 9,8. Si no te dijeran, por si acaso. Acá dice, 2. Una fuerza variable depende de la posición, según esta expresión, donde F está en Newton y X en metros. Determina la cantidad de trabajo realizado por F cuando el bloque se desplaza de X2 a X6. ¿Te acuerdas que por aquí te comenté que para fuerzas variables es requerido graficar? Pues, ¿qué crees? Vamos a hacer eso. Vamos a graficar. Para fuerzas variables, vamos a graficar. ¿Sí? Y mira, creo que podemos usar esa misma gráfica. X2, X6. A ver. ¿Ya? Bien, vamos a graficarlo. Entonces, por ahí, tenemos a nuestros ejes. Tanto, profe, el X y el Y. Bueno, sí, ¿no? X porque es horizontal y Y porque es vertical y eso se acostumbra. Pero para nuestro ejemplo, el horizontal va a ser, profe, mi X, claro, mi X, es verdad. Pero esta X es X de posición. Esta X. En mi gráfica, mi eje horizontal va a ser esta X. Y mi eje vertical será la F, la fuerza. Eso, será nuestro eje vertical. Te dice que esto está expresado en Newton, como debe de ser en el sistema internacional. Y esto está expresado en metros, como debe de ser en el sistema internacional. Ahora, determinar el trabajo realizado por la fuerza F desde la posición X2 a la posición X6. En X2, cuando X valga 2 metros, a la posición 2 le corresponderá una F. Eso lo puedes sacar con esta ecuación. Ya, entonces, para la posición 2 le corresponde un cierto F. ¿Me puedes decir cuánto es el F que le corresponde al 2? Profe, ¿y eso cómo lo saco? Bueno, eso lo podríamos sacar nosotros, ¿sí? Lo podríamos sacar nosotros con ayuda de esta regla de correspondencia. Acá te dice cómo es que varía F respecto de X. Si yo quiero X2, reemplazo aquí el X2 y obtengo el F que le corresponde. Ahí está. Entonces nos apoyamos de esa reglita de correspondencia. F igual a 3 más 2X. Ya está. Con eso, con esto que es dato, apoyémonos. Para F2, perdón, para X2, el F que le corresponde es, al reemplazar en dicha ecuación, lo obtienes, ¿verdad? El F que le corresponde
10. ¿Cómo lo obtenemos? Reemplazando, repito, en la ecuación. En lugar de x colocas 2, 2 por 2, 4, más 3, 10. Profe, no es 10. No, pues no es 10. Claro que no es 10. Lo hice para ver si estabas atento, pero como no me has dicho nada, me parece que no estás atento, ¿no? O atenta. Ok, por si acaso, si cometo algún error por ahí, no tengas miedo y dilo, con confianza. Profe, me parece que aquí se equivocó, ¿no? No pierdes nada. Y más bien ganamos mucho. Nos ahorramos el tiempo que nos generaría el error. Muy bien. ¿Por qué 7? Buena pregunta, mi estimado Edgar. ¿Por qué motivo 7? Bien, ocurre lo siguiente. Que esto es una función que implica, o sea, una relación entre un eje y el otro. Acá te dice que f depende de x, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber a la posición 2 cuánto es lo que le corresponde, pues hacemos uso de esta ecuación, de esa ecuación. Y reemplazamos en esa ecuación el x2. Mira, reemplacemos. Reemplazamos ahí. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Reemplazamos en lugar de x que colocamos, colocamos 2. Ya está. Y de ahí, como te percatas, obtenemos que f vale 7. Ese es para cuando x vale 2, f vale 7. ¿Ya? Entonces, este es el f, ¿ya? El f de para cuando x vale 2. La vamos a colocar así. En el tema de álgebra, específicamente en funciones, ahí se ve estas cositas, ¿no? Esto, y lo colocan así, f de 2 te dicen, f de 2. ¿Qué significa f de 2? F para cuando x valga 2. Y el f para cuando x valga 2 es 7. ¿Ya? Ahora, profe, ¿pero por qué motivo usted está hallando el f que le corresponde para cuando x valga 2? Porque a ti te dicen, determina el trabajo entre la posición x2 y x6. Entonces tú tienes que hallar tu gráfica para tu posición x2 y x6. Profe, ¿por qué motivo aquí yo hallo una gráfica y en los problemas anteriores no? Porque aquí tu fuerza es variable. Profe, ¿cómo sabe que la fuerza es variable? Porque acá lo dice. Esta fuerza depende de la posición. O sea, si la posición es distinta, la fuerza será distinta. Una relación así indica que la fuerza es variable. Cuando la fuerza es variable y te preguntan por su trabajo, es necesario usar la gráfica, ¿sí? Así que vamos a dibujar la función. Pero para ello necesitamos los puntos. El x2 le corresponde para f7. Y para cuando x vale 6, ¿cuánto será el f? Yo te pregunto. Respóndeme, ¿cuánto será el f para cuando x valga 6? Profe, ¿voy a usar la misma relación? ¿La azulita? Sí, esa misma relación. Y mi estimado Edgar nos comenta, la respuesta es 15, Nayeli también. Efectivamente, gracias mis estimados, que amables. Y esa es verdad, esa es la respuesta, 15. La obtuvimos, o ellos la obtuvieron, empleando justamente la regla de correspondencia azul. Esto se le llama regla de correspondencia, la ecuación. También se le dice función, ¿no? Porque me relaciona una magnitud y otra. ¿Ya? Entonces, empleando la misma regla de correspondencia y haciendo algo análogo, esta vez para el f de 6, el f de 6 se obtiene cuando x valga 6, y esta es de 15. Aquí vale 15 entonces. Esta función me ha generado esos dos puntos. ¿Ya? Y profe, ¿y qué con eso? Bueno. Esto significa que la función es lineal. ¿A qué se refiere con eso? Siempre que te den una relación así, tu gráfica la vas a hallar juntando el primer punto que has encontrado con el siguiente punto. Esa línea viene siendo tu gráfica.
esa línea, mis estimados, viene siendo nuestra gráfica. Ya, esa línea. Esa es nuestra gráfica. Ahora, para hallar el trabajo, como lo dijimos en la teoría, para cuando ya tengas la gráfica, tú necesitas el área. El área es igual al trabajo desarrollado por dicha fuerza. Hallemos entonces el área. Hallemos esta área. El área comprendida entre este tramo y este tramo. Ese es el área pedida, ¿ya? Hallemos esa área. La sombreamos brevemente. Ese es el área pedida. El área bajo la gráfica. Hasta ahí. Todo, profe, todo. Profe, ¿cómo yo podría calcular esa área? Bueno, esa área la podrías calcular de dos formas. Con el área del trapecio o primero hallando el área de este rectángulo y después hallando el área de este triángulo y sumándolo. A gusto del estudiante. A gusto del estudiante. Así que depende de ti cómo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Dime tú. El trabajo se calculará con esa área. Esa área me representa el trabajo. Ya depende de ti cómo calcular esa área. Mira, vamos a recordar cómo calcular el área del trapecio, ¿ya? Porque, por si acaso, repito, también lo puedes hallar desdoblándolo en dos. Primero hallas el triangulito y después hallas el rectángulo. Pero como estamos en un repaso, vamos a recordar, vamos a repasar cómo hallar el área del trapecio. ¿Ya? Hallando el área. Entonces, el área del trapecio, recordemos que es base mayor más base mayor más base menor entre 2 por altura. La base mayor es esta, mide 15. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto mide? Mide 15. La base menor es esta, mide 7. Vamos a sacar esa figurita y vamos a colocar aquí sus, bueno, pues no, sus lados. ¿Ya? Entonces esa área, como te percatas, esto mide 7. Claro, de 0 a 7 mide 7. Y de 0 a 15, este pedazo mide 15. Ahora, esta alturita, profe, ¿esa no es la base? Ahorita te vas a dar cuenta, le damos vuelta y se convierte en altura. Esto mide de 2 a 6. ¿Y cuánto es de 2 a 6? Entre 2 y 6, ¿cuánto hay? ¿Cuánto medirá esto? Claro, claro, efectivamente, 4, ¿no? Porque entre 2 y 6 hay en total 4 unidades. ¿Cómo lo hallamos? Restándolo. Restándolo, hayas 4 unidades. ¿Con esos datos se puede hallar el área del trapecio? Sí, es el área del trapecio. Lo voy a colocar por ahí. El trabajo es el área del trapecio. Área, acá abajito te colocaré. ¿Ya? Trapecio. Ahora bien, ¿cómo era el área del trapecio? Base mayor más base menor entre 2 por la alturita. Nuestro trapecio está, pues, lo han doblado, lo han inclinado. Esta es mi base menor, esta es mi base mayor y esta es la alturita, ¿ya? En realidad, el trapecio debería estar así. Así es más conocido, ¿verdad? Base menor, base mayor, lo sumas entre 2 por la altura.
Así es más conocida la figura del trapecio. Pero está así. No hay problema. Te doblas tu cabeza un poquito hacia la izquierda, le inclinas 90 grados y ya, ahí lo ves, ¿no? La base menor, 7, la base mayor, 15. Todo eso lo divides entre 2 y lo multiplicas por la altura que va el cuadro. Y ahí está, ese es el área. Ese es el área. ¿Cuánto te sale dicha área? 44, excelente, jóvenes, excelente, señorita, muy bien. 4, 4. Y eso es todo, no hay más que hacer. Muchas gracias, mi estimada Chantal, Juan, Edgar, Kiara, muchas gracias a todos. 4, 4. Profe, ¿en joules o en metros cuadrados? Porque el área yo tengo entendido que está en metros cuadrados. Muy buena observación. El área es verdad que en geometría te la presentan en metros cuadrados y eso es cierto. Pero hay un detalle, que cuando tú hayas el área en unas gráficas en donde están enfrentándose una magnitud física y otra magnitud física, entonces las unidades del área ya no van a estar en metros cuadrados, sino las unidades del área estarán en alguna otra unidad física. Para ser más específicos, las unidades serán el producto de ambas, n y m. O sea, esto en realidad está en Newton metro. Pero tú y yo sabemos muy bien que el Newton metro es joules. ¿Sí? Cuidado por ahí. Algunos creen que como están hallando área tiene que estar en metros cuadrados. Repito, eso es verdad normalmente en geometría y en toda la realidad, pero cuando estás en una gráfica de dos magnitudes vectoriales, las unidades del área ya no son metros cuadrados, sino el producto de estas dos. Muy bien. Si no hay preguntas al respecto, pasamos a la que sigue. Pero si tienes preguntas, por favor, estoy atento. Profe, dime, entonces lo pesadito, se puede decir que era pues la parte algebraica, ¿no? Entender esta de las funciones, armar la gráfica. Sí, eso es lo complicadito, ya lo después te das cuenta que es geometría. Muy bien. Siguiente, si no hay preguntas al respecto. Número 3. Dice así. A ver, permíteme copiarla. ¿Dónde estás? Aquí estás. Dice, un motor de 120 watts de potencia se emplea para elevar con rapidez constante ladrillos de masa 2,4 kilogramos cada uno hasta la azotea de un edificio de altura de 15 metros. ¿Mm? Te están diciendo, te están dando la potencia del motor y te están diciendo que los van a elevar con rapidez constante estos ladrillos, ¿no? Hasta una altura de 15 metros. Determina el número máximo de ladrillos que se pueden transportar si cada envío se realiza en 30 segundos. Determina el número máximo de ladrillos que se puede transportar si cada envío se realiza en 30 segundos. Ya. Ok. Bien. Acá hace referencia con cada envío. Te están diciendo que van a transportar una cantidad de ladrillos. ¿Ya? O sea, seguramente por ahí tienen algún contenedor el cual está llevando ladrillos, ¿no? Esto está cargando ladrillos seguramente. Eso está cargando ladrillos. ¿Ya? Y los ladrillos que está llevando, pues, están por ahí.
¿no? Ladrillito por aquí. Ahí están nuestros ladrillitos, un ladrillito por aquí. ¿Cuántos son ladrillos, profe? Bueno, la verdad yo tampoco sé cuántos. No sabemos cuántos, justamente el problema te dice, oye, ¿cuántos serán? Hay ladrillitos llevándose ahí. Entonces, profe, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que colocar un número X de ladrillos, ¿te parece? Un número X de ladrillos que estén cargando eso, y eso se está levantando. Eso se está elevando, te dice. ¿Ya? Entonces, obviamente para que lo eleve, para que lo levante, hay que ejercerle una fuerza de tensión, como aquí. Lo bueno es que aquí te daban ya de frente el peso del bloque, el peso de lo que estaban cargando. En cambio, aquí no te dan el peso de lo que están cargando. Pero no hay problema, no hay problema. Asumimos, ¿ya? Que son una cantidad de ladrillos, pues, 10, dice por ahí mi estimado Gerald. Mira qué interesante. Vamos a ver, no sabemos cuánto es, vamos a corroborar si Gerald tiene razón. El peso total, ¿cuánto será? El peso total será, profe, mg, claro, mg para la masa de un ladrillo, ¿no? El peso total será mg, repito, la masa que vale 2,4 multiplicado por g que vale 10, o sea, profe, es de 24 newton. Sí, es de 24 newton, pero repito, eso es solamente para un ladrillo. Como son, pues, x ladrillos, será x veces esta magnitud. Eso habrá que multiplicarlo por x, donde x, repito, me representa el número de ladrillos. ¿Ya? Ahí está, ese es el peso. X, el número de ladrillos. X, número de ladrillos. Ese es el número de ladrillos, que desconocemos cuántos sean, pero no hay problema. Ahora bien, se supone que esto, el problema te dice claramente que, mira, los eleva con rapidez constante. Es diferente de tu primera situación. Acá estaban subiendo con una aceleración. En este problema suben con rapidez constante. Y obviamente suben en línea recta. Entonces eso implica, repito, si te están diciendo que esto es constante, si te están diciendo que esto es constante, en otras palabras lo que te están diciendo es que esto sube en equilibrio. Cuando sube con velocidad constante no hay aceleración, sube en equilibrio. Conclusión, si sube en equilibrio, ahora sí, él es igual a él. Son las únicas fuerzas que actúan sobre todo este cuerpo. Él es igual a él. Si sube en equilibrio, profe, tengo miedo de responder. La vez pasada me equivoqué. No tengas miedo. Si te están diciendo que sube en equilibrio es porque sí, efectivamente, ahora está verdaderamente en equilibrio y ahora sí podemos decir, como dice mi estimada Chantal, que ambas fuerzas son iguales en magnitud. Recién ahora, ¿por qué? Repito, porque está en equilibrio. ¿Por qué? Porque te dice que va con velocidad constante. Por eso. Ok, entonces recién aquí podemos concluir y decir, en esta situación, aquí sí, pues, aquí sí, T es igual a este pesito que hemos quedado que vale 24 por X. 24 por X o X por 24. Hemos quedado en ello, ¿ah? Profe, y las N, esto es Newton, ¿ya? Esto quiere decir Newton. ¿Sí? Newton quiere decir esto. Tú sabes que cuando nosotros resolvemos la ecuación, no colocamos la unidad, ya lo colocamos al final para no poner tanta cosa, pues, ¿sí? No confundirnos. Ok, ¿qué más? Te dicen, para elevar con rapidez constante ladrillos de masa 2,4 kilogramos, hasta una soltera
que se encuentra a una altura de 15 metros. Mira, esto hay que subirlo 15 metros. Esto hay que subirlo 15 metros. Hay que subirlo 15 metros. Entonces esto se movía con velocidad constante. Entonces concluimos que por equilibrio T vale esto. Ahora el problema te está diciendo que esto tiene que subir una alturita de ¿cuánto? Una alturita de 12 metros. No, perdón, 15 metros. Para que esto suba una alturita de 15 metros, obviamente la tensión está ejerciendo un trabajo, ¿sí o no? Claro. Ojo, esta tensión va a realizar un trabajo, obviamente, y ese trabajo va a ser el trabajo del motor. Porque ¿quién está levantando? Profe, el cable, sí, pero ¿quién está jalando el cable? Pues es el motor, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo que esta tensión realice va a ser el trabajo del motor, estoy aclarando. Muy bien. ¿Pero me están dando la potencia del motor, sí o no? Sí. Recordemos que la potencia para cuando alguien levanta algo, sube algo, en general para cuando alguien realiza un trabajo, se calcula como el trabajo entre el tiempo. Y acá aplicamos eso. Potencia del motor. Para el motor. Ojo, repito, la fuerza de tensión, el trabajo que la tensión ejerce es el trabajo del motor. Trabajo del motor, entre paréntesis, el de la fuerza de tensión. Ahí está. Hallamos ese trabajito con esta ecuación y eso es todo. ¿Tenemos la potencia? Sí, la potencia del motor es de 120, te dice el problema, 120 watts. 120. ¿Tenemos el trabajo? Sí, porque recuerda que el trabajo de una fuerza constante, ya las ha calculado aquí, ¿verdad? F por D. F por D. Entonces, así calculamos el trabajo de eso. ¿Te parece si ya de frente los mezclamos? ¿Sí? Ya de frente los mezclamos, ¿ya? Así que aquí colocaré trabajo del motor, trabajo y potencia. Trabajo y potencia del motor. Entre paréntesis T porque es el trabajo o la potencia desarrollado por la fuerza de tensión. ¿Ya? Reemplazamos. ¿Quién es W? W es F por D. La fuerza de tensión que vale T multiplicado por la distancia que recorre, que es D. Entre el tiempo que tú ya conoces, ¿ya? ¿Y vale cuánto? Por si acaso, lo que estoy colocando aquí es la potencia, ¿sí? Dividida entre el tiempo y multiplicado por el trabajo de la fuerza de tensión, que es T por D. Ahora sí, vamos a reemplazar los valores correspondientes. La potencia, que es de 120 según el dato, la tensión, X por 24, o 24 por X, como quieras colocarlo. La distancia, que es de 15, y el tiempo es de 30 segundos. 30 segundos. Y está bien, porque el tiempo acá lo debemos de colocar en segundos. Operas y te sale X. Entonces, operando, ¿cuánto nos sale X? ¿No? Como te das cuenta aquí nos queda un medio, con 24 te queda 12, lo mandas a dividir y, ¡oh sorpresa! Mi estimado Gerol tenía razón. X es igual a 10. Esa es la respuesta. Son 10 ladrillos los que se pueden levantar, que vayan a seguir o que vayan a acorde con los datos que te están dando, ¿no?
Son 10 ladrillos los que se pueden levantar con una potencia de 120 en un tiempo de 30 segundos. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Profe, dime, o sea, aquí cuando usted calcula la potencia, usted divide el trabajo de la fuerza de tensión entre el tiempo que tarda, ¿verdad?, en subir, porque esto tarda un tiempo. Sí, así es. El tiempo que tarda en subir es lo que nosotros colocamos aquí. Y al dividir el trabajo entre el tiempo es cuando obtenemos la potencia. Ya está. Profe, ¿por qué no puso 24 newton nada más? Porque 24 newton era el peso de un solo ladrillo. Pero a ti no te decían, oye, lleva un ladrillo, sino lleva un número de ladrillos. ¿Y cuánto es este número de ladrillos? No lo conocíamos, así que colocamos varios, pero no sé cuántos, por eso le hemos colocado X. Y aquí te aclaré que X es el número de ladrillos. Ya está. Si no hay preguntas al respecto, pasamos a la que sigue. Preguntita 4. A ver, un momentito. La preguntita 4. Preguntita 4. A ver. Y te dan la gráfica de un motor. Hay ciertas palabritas en esa gráfica, ¿no? A ver, dice así. Si en el siguiente motor la potencia perdida equivale al 20% de la potencia útil, determina la eficiencia del motor. Profe, potencia perdida, potencia útil, potencia entregada. ¿La imagen me sirve? Bueno, la imagen es referencial. Podrías usarla, pero no también, porque esta imagen tú ya la tienes. Yo te había comentado en la teoría de que a un motor, a una máquina, se le entrega una potencia. Y tu motor pierde energía, pierde potencia, y una parte nada más la utiliza. Entonces se cumple esto. Y la eficiencia se calcula relacionando la potencia que está usando, la energía que está usando, entre la energía que se le entregó, entre la potencia que se le entregó. ¿Por qué te hablo de energía? Porque también te dije que estas mismas ecuaciones se pueden plantear ya no con potencia, sino con energía. La misma cosa es, después de todo. Acá también te están representando lo mismo. Mira, potencia entregada, potencia perdida y potencia útil. La que se entrega es igual a la perdida más la útil. ¿Ya? El problema te indica un dato. Es verdad, te pregunta por la eficiencia, pero antes te habla de algo, ¿verdad? Te dice, si en el siguiente motor la potencia perdida, te dice el problema de dato, la potencia perdida, dato del problema, la potencia perdida, equivale al 20% de la potencia útil. El 20% de la potencia útil. Ok, con esos datos, determinar la eficiencia. Para determinar la eficiencia yo necesito la potencia entregada. ¿Ya? Ok. No tenemos la potencia entregada, pero la podemos hallar. La podemos hallar. Entonces, con este es dato, como ya te has dado cuenta. Entonces, con la ayuda de esta ecuación, hallemos la potencia entregada.
la potencia entregada será la potencia útil más la potencia perdida, pero la potencia perdida es esta. Ahí está. Entonces, ¿qué nos queda? Sumar. ¿Cuánto es potencia útil más 20% de la potencia útil? Eso es, profe, 21. Claro que no es 21, ¿verdad? Efectivamente, mi estimado Juan. Claro que sí, 120%. ¿Por qué? Recordarás en tu curso de geometría, perdón, en DRM o aritmética, que es más frecuente en esos cursos, que el porcentaje de uno mismo es el 100%. O sea, cuando uno tiene aquí un valorcito sin porcentaje, tú no lo puedes sumar inmediatamente. Tú necesitas que aquí también exista un porcentaje. Y si no hay porcentaje, tú te preguntarás, ¿cuánto le pongo? Profe, ¿le pongo 1%? Pues no. Si no hay nada y le quieres colocar un porcentaje, lo que se coloque es 100%. ¿Por qué? Porque 100% es equivalente a 1. Y aquí, aunque no se vea, profe, hay 1. Profe, ya, pues si hay 1, hay 1%. No. El que exista 1 no quiere decir 1%. El que exista 1 ahí, aunque no se vea, eso, repito, no es 1%. Eso es 100%. Recuerda, el 1 es igual al 100%. ¿Sí? Entonces, aunque no haya nada, ya sabes que hay un 100% y al sumarse 120%. Por si acasito, como estamos repasando un poquito de todo, aquí voy a colocar el 100. ¿Ya? Ahí está. Es algo que se ha visto o que has visto, supongo, en aritmética o en R. Ya teniendo, mis estimados, la potencia útil, perdón, la potencia entregada, ahora sí, por fin, hallemos la eficiencia. Con esta ecuación. Reemplazamos. Reemplazamos aquí. La potencia útil es la potencia sobre la potencia entregada, pero la potencia entregada es del 120%. Ya está. Como te das cuenta, potencia útil y útil se simplifican y la eficiencia es igual a 1 sobre 120%. Profe, dime, ¿y cómo se resuelve 1 entre 120%? Bueno, es necesario convertir el porcentaje en su expresión fraccionaria. El 120% no es nada más que 120 entre 100, porque porcentaje, recordarás, y si no lo recuerdas ahorita te voy a hacer recordar, que esto vale 1 entre 100. Siempre. Recuerda, porcentaje es igual a 1 entre 100. ¿Ya? Eso es porcentaje. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, el porcentaje, ya, aquí presente, lo podemos colocar como 1 entre 100. O sea, tendríamos 1 sobre 120 entre 100. Disculpen, jóvenes. Eso es lo que tendríamos. Sí, el porcentaje es 1 entre 100. Ahora bien, para poder resolver esta igualdad, es necesario, ¿qué cosa? Pues lo que tú gustes, ¿no? Operar así manualmente o sigue simplificando. Mi estimado Edgar, Kiara, gracias por la respuesta. Nos dicen que sale 83.3%. Profe, no lo entiendo. ¿Pero por qué motivo usted reemplaza el porcentaje si al final yo necesito porcentaje? Mira, te cuento. Tú necesitas porcentaje arriba, pero lo que tú tenías era porcentaje abajo y no te sirve el porcentaje abajo. Entonces tú operas esto. Profe, ¿pero cómo opero? Por extremos y medios, por extremos y medios. Por extremos y medios, esto te termina saliendo 100 entre 120. Por extremos y medios, porque tú sabes que abajito del 1 siempre hay otro 1, ¿no? Entonces, extremos y medios. 1 por 100 arriba y 1 por 120 abajo. Esto por ahí nos comentan que sale... Profe, ¿eso sale 83,3? No, eso no sale 83,3.
Como tú te das cuenta, aquí te sale algo menor a 1. 100 entre 120 es algo menor a 1. Lo que sale aquí es 0,833. Eso es lo que sale. Pero esta es la eficiencia en su expresión decimal. En tus claves está la eficiencia en su expresión porcentual. ¿Cómo se trabaja la eficiencia en su expresión porcentual? Simple. Se multiplica por el 100%. Nada más. Entonces, esta eficiencia que tú la tenías en la expresión decimal, para trazar la expresión porcentual, solamente multiplicas por el 100%, nada más. Multiplicas por el 100% y eso es todo. Ya habrás pasado de expresión decimal a expresión porcentual. Y eso es lo que verdaderamente te sale, como ya mencionan tus compañeros, 83,3%. ¿Sí? Esa es tu respuesta. Entonces lo dejamos ahí. Y acá pedimos la respuesta. Ahí está. Esa es la respuesta. Muchas gracias a todos por haber dado la respuesta, jóvenes. Y eso es todo. Eso es todo para ese problema, ¿no? Entonces, muy bien, mi estimada Kiara, claro que sí, Yorol. Esa es la clave. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Consulta o inquietud? Habla, no tengas miedo. Si lo tienes, por favor, pregunta. Pero si no tienes dudas y todo está claro, nos vamos por la que sigue. ¿Ya? Esto es un dato. Claro que sí, Edgar. Voy a subir los PPTs, por supuesto. Inmediatamente terminamos la sesión. ¿Sí? Cuida, mi estimado. Pero siempre lo he subido y inmediatamente terminamos, ¿o no? Tal vez se me pasó unos minutos, bueno, tal vez un poco más de tiempo, pero nunca pasa del día. No te preocupes, inmediatamente terminamos esta sesión y la subo, ¿sí? Ok, siguiente problemita número 5, dice así. A ver, a ver. Problemita número 5, dice así. Nos comentan, ¿no? Un practicante de esquí sobre hielo, inicialmente en reposo, parte de la altura H. Parte de la altura H. Ya, de esta. En una pista sin fricción, perfecto, lisa, ¿no? Conforme indica la figura, sabiendo que su velocidad es 20 metros por segundo en el punto A, calcule la altura H. Muy bien. ¿Qué haremos en esta situación? Como te había comentado hace un rato en la teoría, te había dicho de que cuando a ti te den superficies lisas, superficies sin fricción, es muy probable que lo que vayamos a recorrer, perdón, lo que vayamos a analizar sea un tramo en donde la energía mecánica se va a conservar, porque la superficie es lisa. ¿Sí? Porque la superficie es lisa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar justamente, pues, esa conservación de la energía mecánica. ¿Ya? Apliquemos eso entonces. Muy bien. Aquí tenemos la energía mecánica que se va a conservar. Buena pregunta, mi estimado Edgar. ¿Qué es WF sub FNC? Eso es trabajo de las fuerzas no conservativas y lo voy a colocar por aquí, ¿ya? Esto, por si acaso, significa
trabajo de las fuerzas no conservativas. O sea, en otras palabras, significa el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, por la resistencia del aire o por alguna otra fuerza F desconocida. Cualquier trabajo menos el trabajo del peso y de la fuerza elástica. Cualquier otro trabajo es trabajo de las fuerzas no conservativas, porque las únicas fuerzas conservativas son las fuerzas elásticas y la fuerza de gravedad. Este es el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Ya? Trabajo de las fuerzas no conservativas. Ese es. ¿Y quiénes son las fuerzas no conservativas? Las fuerzas no conservativas son todas las fuerzas menos la fuerza de gravedad y la fuerza elástica. O sea, el peso y la fuerza elástica. Menos la fuerza de gravedad, o llamada peso, y la fuerza elástica. ¿Ya? Esas son las fuerzas no conservativas. Todas las fuerzas menos esas dos. ¿Entendido? Ok. O sea, profe, eso de que la energía mecánica varía, normalmente se da cuando la superficie es rugosa, ¿verdad? Sí, cuando la superficie es rugosa o como cuando hay alguien como este muchacho que está ejerciendo una fuerza que no es ni la fuerza de gravedad ni la fuerza elástica y está ejerciendo un trabajo. ¿Ya? Esa es. En nuestro ejemplo vamos a aplicar esta situación, porque el cuerpo simplemente se deja caer, la superficie es lisa y la única que estaría realizando trabajo cuando un cuerpo desciende y vuelve a subir es la fuerza de gravedad. Profe, ¿y la normal? La normal no realiza trabajo, ¿por qué? Porque es perpendicular al movimiento. Fuerzas perpendiculares al movimiento no realizan trabajo porque no están ni a favor y tampoco están en contra. El peso, efectivamente, mi estimado Edgar, es el único que realiza trabajo. Pero como el peso es la fuerza de gravedad, esta es una fuerza conservativa, o sea, permite que la energía mecánica se conserve. De ahí su nombre. Fuerzas conservativas permiten que la energía mecánica se conserve. ¿Ok? Entonces, ¿la energía mecánica, profe, es constante? Sí, es constante. Y recordemos cómo calcular la energía mecánica. ¿Cómo calcular la energía mecánica? Aquí está. Sumando las tres. Sumando las tres energías. ¿Ya? Profe, dime, pero nuestro cuerpo no tiene las tres energías. Ah, claro que no. No tiene las tres energías. Es que no necesariamente tiene que tener. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar eso, pues. ¿Qué haremos? Reemplazamos. La energía mecánica al inicio se calculará, ¿ya? Con la sumatoria de la energía cinética más la potencia gravitatoria al inicio más la elástica al inicio. Solamente acá hay un detalle, mis estimados, que al inicio nuestro cuerpo no tiene potencial elástica. Repito, es verdad, la energía mecánica se calcula sumando las tres energías, ¿sí? Acá por si acaso lo estoy colocando. La energía cinética y todas las demás. Son las de frente, todas estas. Ya, estas se calcula. Pero al inicio no tenemos todas, pues. Al inicio tendríamos que emplear la rapidez inicial. Pero ¿hay rapidez al inicio? No hay rapidez al inicio. Entonces, si no hay rapidez al inicio, no hay energía cinética inicial.
No hay energía cinética inicial. Por ese motivo es que no vamos a colocar esa energía. ¿Ya? No se va a colocar energía cinética inicial. ¿Por qué no hay? Porque no tiene rapidez. ¿Por qué, profe? Porque se suelta, dice. Mira, un practicante de esquí sobre hielo inicialmente en reposo, ¿qué implica? Que su rapidez al inicio es 0. No hay. ¿Ya? Ahora, profe, pero sí tiene energía potencial gravitatoria, ¿no? Sí, pero hay un detalle, que para eso nosotros necesitamos la altura inicial, ¿ya? La altura inicial. La altura inicial. Profe, dime, también necesitaríamos la deformación inicial, ¿verdad? Si en caso nuestro cuerpo, pues, estuviera deformado, habría un resorte por ahí. Es verdad, si nuestro cuerpo estuviera atado a un resorte y este resorte estaría deformado, aquí deberíamos de colocar esa deformación inicial. Pero ya sabes muy bien que este no es el caso. No hay ningún resorte, así que esto tampoco va. ¿Y al final qué tenemos? Al final tenemos la misma ecuación. ¿Nuestro cuerpo tiene rapidez al final? Sí, sí tiene, así que sí la colocaremos. ¿Nuestro cuerpo tiene altura al final? Bueno, de repente tú me digas que sí. Y en realidad es cierto, ¿no? Tiene altura al final, pero eso es si tomamos como sistema, como nivel de referencia el piso. Si tú tomas como nivel de referencia el piso, él tiene altura. Recuerda que para hallar o para hablar de energía potencial gravitatoria, necesitamos un nivel de referencia, o sea, un punto, un nivel desde donde medir la altura. Ese es nuestro nivel de referencia. El nivel de referencia lo eliges tú si el problema no te lo da. Y voy a mostrarte ahorita una forma de elegir el nivel de referencia. ¿Ya? Dejémoslo eso por un momento. Obviamente al final tampoco hay energía potencial elástica. Por ese motivo al final tampoco vamos a colocar esto. Solo nos queda estas. Bien. Vamos a tomar como nivel de referencia, te diré lo siguiente. Podemos tomar, profe, como nivel de referencia el piso. Sí, es verdad. Pero yo te recomiendo, en un tramo, para hacerlo un poco más simple, que tomes como nivel de referencia el punto más bajo de los tramos que has visto. Punto inicial, punto final. ¿Quién se encuentra más bajo? ¿Tu punto inicial o tu punto final? Profe, mi punto final. Entonces, eso tómalo como nivel de referencia. Tu punto final, tómalo como nivel de referencia. Eso. ¿Ya? Entonces, si ese es nuestro nivel de referencia, si este es nuestro nivel de referencia, ¿ya? Si es un nivel de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, él al inicio sí tiene altura, pero él no. Él no tiene altura. Claro, porque si este es nuestro nivel de referencia, se encuentra, pues se podría decir, en el mismo nivel. Es verdad, está ahí. No hay altura. Se encuentra en el nivel. Entonces, para nuestro cuerpo, si tomamos como nivel de referencia esta línea que he trazado, al final no tiene altura y por lo tanto tampoco tiene energía potencial gravitatoria. ¿Qué es lo único que nos va a quedar? Ya te diste cuenta. MGH inicial y esta otra. Son los únicos que nos quedan. Entonces por ahí solo tenemos MGH y por aquí solo tenemos esto. Es lo único que nos quedó. No hay más. Reemplazamos los datos. ¿Te parece? Reemplacemos los datos. La masa, es más, la masa se cancela. No hay nada que reemplazar en masa.
Reemplazamos los otros. G. ¿Cuánto vale G? Bueno, es verdad que yo te dije que deberíamos de asumir que G vale 9,8 si no te dicen nada, pero por las respuestas redondas que encontramos por aquí, es muy probable que hayan considerado que G valga 10. La altura inicial, mira, a ti te preguntan por H. Esta alturita inicial es H menos H medios. O sea, la altura inicial es H medios. ¿Conforme? H medios es la altura inicial. Porque tenías H medios aquí y todo era H, por lo tanto esta alturita es H medios. Pues. Si tú a H le quitas H medios, te queda H medios. H medios te queda ahí. Y eso es lo que colocamos. Un medio, la rapidez final al cuadrado. Si te dan la rapidez que tiene aquí en el punto A al final, te dicen que tiene 20. 20. Ya está, eso es todo. Y de aquí, como te das cuenta, mis estimados, obtienes el valor de H. ¿Cuánto vale H? Bueno, medio y medio se cancela, te queda 20 al cuadrado, lo cual es 400. Entre 10 te queda 40. Conclusión, H es igual a 40 metros. Eso es todo. Por ahí creo que habían ya dado la respuesta, me pareció. Me pareció por ahí que dieron la respuesta. 4B dijeron. Es la 4, ¿no? La 5. Ah, no es la 5. No, pero hace un rato sí habían acertado, ¿no? La 4 era la letra... Ah, no, perdón, la 4 era la letra B, efectivamente. Todos ustedes habían acertado, ¿verdad? Mi estimado Edgar, como te lo comenté hace un rato, somos libres de tomar el nivel de referencia donde gustemos si el problema no te dice nada. A veces el problema te dice, oye, toma como nivel de referencia tal. Entonces ahí sí tienes que hacer eso. Pero cuando el problema no te lo dice, uno es libre de tomarlo donde quiera. Profe, ¿y si yo hubiera tomado el piso como nivel de referencia, la respuesta hubiera sido la misma? Sí, hubiera sido la misma. ¿En qué hubiera cambiado entonces? En la respuesta no, claro que no, la respuesta hubiera sido la misma. Lo que hubiera cambiado es que si tú tomabas como nivel de referencia el piso, esta altura ya no era H medios, sino era H. Claro, porque si tú tomas como nivel de referencia el piso, la altura es H. Y aquí al final hubieras tenido que considerar a él. Porque sí tendrías una alturita, pues el H medios, ¿no? Esta H medios. Hubieras tenido que considerarlo a él. Profe, pero haciendo eso no cambia la respuesta. No, no cambia. Porque si tú aquí consideras H y tú aquí le consideras a este con el H medios que tendrías que colocar, se terminan cancelando igual y te termina quedando otra vez H igual a 40. Si no me crees, por favor, inténtalo. Te termina quedando esta misma ecuación. Tal cual te termina quedando. Porque tendrías de un lado 10H y de este lado 10H medios. 10H menos 10H medios te queda 10H medios. Tendrías la misma cosa. Así que, mi estimado Edgar, yo te recomiendo que si no te dicen nada, tú lo tomes en el punto más bajo de tu punto inicial y tu punto final. ¿Para qué? Para omitir estos detalles y hacer tu ecuación un poquito más corta. Pero si no, no hay problema, porque la respuesta te termina saliendo lo mismo, solamente que terminas operando o escribiendo un poquito más. Eso es todo. Ah, profesor, solamente para hacerla un tantito más corta. Sí, solo para ello. Gracias a ti por la pregunta, mi estimado Edgar. Nadie nos estaba preguntando eso, ¿verdad? Pero ya, ahí está la explicación. Listo. Si no hay alguna pregunta adicional, nos vamos por la que sigue. Profe, dime. A mí me han comentado que yo tenía un receso. ¿No? Y ese receso creo que era, pues, a las 12. Y usted se está yendo de largo. Creo que es verdad. Creo que es verdad. No te preocupes. Ha llegado tu momento feliz, tus 10 minutos felices, ¿sí? Eres libre por esos 10 minutos y nos encontramos aquí en ese tiempo. ¿Ya? Tú no cambies, ¿eh? Estamos aquí.
Intenta resolver las preguntas que nos faltan y si por ahí ves alguna complicada y no llegamos, tenla presente para poder preguntar, consultar. Hasta entonces, mis estimados.